Buenas noches, estimados participantes. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, licenciado, se le escucha. Licenciado, buenas Hola, noches, sí, buenas le noches. escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Lice, Gracias por confirmar. sí, Lice, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, vamos a continuar nuestra segunda clase. Eh, ya hemos preparado las facturas, van a ir enviándoles paulatinamente. También en el grupo he colocado la grabación de la primera clase, ya lo pueden descargar en sus computadoras. Y al igual que el día de ayer, ahora también se está grabando esta clase. Entonces, vamos a continuar con nuestro conocido break alrededor de las 8 de 10 minutos y en la medida que avancemos, ustedes pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes. Bien, ya esperamos 10 minutitos porque mandé el link 7 menos 5, ya esperamos 10 minutitos a los compañeros y tenemos que empezar. Bueno, para recordar, el día de ayer habíamos mencionado varias técnicas de auditoría, como la comparación, el cálculo, la confirmación, la indagación, la inspección, la observación, el examen físico, entre otras, y también habíamos explicado qué ayuda técnica podríamos obtener de aplicar estas técnicas de auditoría para obtener evidencia a través del computador. ¿Ok? Nos habíamos quedado en los procedimientos analíticos y decíamos que los procedimientos analíticos consisten en comparar o en la comparación de relaciones entre información financiera y no financiera y se refería a relaciones verosímiles, que quiere decir relaciones creíbles, relaciones lógicas entre estas dos informaciones. También mencionamos que los procedimientos analíticos se basan en la lógica de las operaciones de una empresa. Y estos procedimientos analíticos pueden ser aplicados en las tres etapas de la auditoría, en la valoración de riesgos, las respuestas de riesgos y la elaboración de informes. Algunos ejemplos de el uso de procedimientos analíticos que en realidad en muchos casos nos da una visión rápida de lo que está sucediendo, podemos mencionar el análisis de razonabilidad. Recuerden que los procedimientos analíticos más básicos corresponden a los comparativos, ¿no? Comparar, por ejemplo, el balance general, el estado de resultados del año 2021 con el balance general y el estado de resultados 2022, para compararlos y sacar diferencias e indagar sobre las variaciones grandes, y esas variaciones grandes deberían tener una explicación lógica con el análisis en gerencia. Muy bien, ese es un procedimiento analítico básico, pero aquí vamos a dar una especie de clasificación. Recuerden que los procedimientos analíticos responden a la lógica. Y el primer punto es el análisis de razonabilidad. Dice unidades vendidas versus la cifra de ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más unidades de inventario se vendan, la lógica es que la cifra de ventas o el importe facturado también aumente. A eso se refiere el análisis de razonabilidad. Si vendes menos unidades, también los ingresos por venta deberían ser menores. En el otro ejemplo dice la dotación de personal tiene que analizarse y su movimiento debe ser razonable comparado con las remuneraciones o los sueldos. Y la lógica viene acá. Si el año pasado yo tenía 100 empleados y ahora tengo 150, es lógico que aumente, o debería yo esperar, de que aumente las cuentas de gastos relacionadas con sueldos, con aguinaldos, con aportes, con indemnizaciones, ¿verdad? Estamos hablando de un movimiento razonable, de un movimiento lógico, de una variación lógica. Por otro lado, están el análisis ya no de razonabilidad, sino el análisis de relaciones. Un ejemplo es la depreciación versus los bienes de uso.
Recuerden que la depreciación es el desgaste contable o el desgaste del activo fijo reflejado en la contabilidad. Entonces, ¿cuál es la relación lógica? Que mientras más bienes de uso tenga o compre la empresa, el gasto por depreciación va a ser mayor, ¿verdad? Ahora, si no he comprado nada y los bienes son de años pasados, la depreciación va a aumentar, va bajando el valor neto de los activos fijos. O sea, es lógico que haya esa relación entre bienes de uso y depreciación. Otra, otra parte o ejemplo de procedimientos analíticos es el IVA por las ventas versus la cifra de ventas. Me dan un segundito, voy a cargar mi computadora. Ok, gracias por la espera. Entonces decimos que en el análisis de relaciones hay pues una relación directa en el IVA por las ventas versus la cifra de ventas. ¿Cuál es la relación directa? Mientras más venda, más facturo. Por lo tanto, el IVA también debería de aumentar. Sería ilógico que mientras más ventas genere, baje el IVA. No tendría sentido. Entonces, por eso les dije, los estados financieros tienen que tener sentido, deben ser interpretados, deben tener lógica. Por otro lado, puedes hacer procedimientos analíticos a través del análisis de tendencias. Tendencias quiere decir el comportamiento. Por ejemplo, ¿cómo ha evolucionado las ventas mes a mes? Se puede hacer ideal por línea de producto o por tipo de producto. Entonces puedes armar un gráfico, ¿no? Unas coordenadas vertical y horizontal, y en la horizontal poner los meses y en la vertical los precios de venta. Entonces, por cada mes vas a tener una tendencia. ¿Qué es lo lógico? Bueno, puede ser que las ventas hayan aumentado, hayan bajado y vuelto a aumentar. ¿Qué es lo lógico? Que el mismo costo de ventas, al ser un porcentaje de las ventas, tenga el mismo comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si las ventas han aumentado en un 40%, el costo también debería de haber aumentado en un 40%, ¿no? La tendencia debería ser más o menos de la mano, lo que es ventas y costo de ventas. Habría, obviamente, algo que llame la atención cuando, por ejemplo, aumentaron las ventas y el costo de ventas bajó. No tendría sentido. O al revés, las ventas bajaron y el costo de ventas aumentó. Pero todo, mis estimados, todos estos análisis o ejemplos de procedimientos analíticos, todos estos deben tener una explicación lógica de por qué. Recordemos, si vendes más, mayor ingreso, mayor impuesto. Si contratas más personal, mayor gasto de sueldos, de indemnización, de aguinaldos, etc. Lo contrario es que involucraría que hay un error en los estados financieros. Por el otro lado, si tienes mayores bienes de uso, la depreciación va a aumentar. Si vendiste más, el IVA también va a aumentar. ¿Ok? Y si haces un análisis de tendencias, cómo fue el comportamiento de las ventas durante el año de manera mensual, el costo de ventas mensual también debería tener el mismo comportamiento. Vamos a ver a continuación, eh, ¿para qué nos sirven estos procedimientos analíticos? Los procedimientos analíticos permiten hacer lo que se conoce como evaluación de riesgo y enfocar el esfuerzo de auditoría. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Si tú has visto en la empresa que el año pasado tenía 100 empleados y ahora tiene 150, lo lógico que esperes es que haya aumentado sueldos y salarios, haya aumentado aportes patronales, haya aumentado indemnización, haya aumentado aguinaldo. Entonces, si vos ves que han contratado más personal y no han aumentado esas cuentas de gasto, eso puede determinar un riesgo.
y en base a esa área se enfoca el esfuerzo de auditoría. Entonces, los auditores van a hacer mayor énfasis en el tema de sueldos y salarios, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, si las ventas y los ingresos han aumentado, pero el IVA no ha aumentado, también sería una determinación de riesgo en el área de ingresos y de impuestos, ¿verdad? Entonces, estos procedimientos analíticos, cuando no responden a la lógica, cuando hay contradicción entre lo que se espera que debería de suceder, implica un probable riesgo al cual el equipo de auditoría debe darle suficiente atención. Durante la estrategia o durante la planificación, como punto 2, estos procedimientos analíticos permiten considerar dónde pueden adoptarse estos procedimientos analíticos para una auditoría más eficiente. En muchas cuentas, hacer procedimientos analíticos es lo más rápido para hacer la auditoría. Generalmente, el ejemplo más común es gastos. ¿Qué pasa si la empresa el año pasado todo su inventario lo manejaba en su almacén? No hay problema. Pero la producción ha aumentado y este año ha necesitado alquilar un almacén. Entonces, alquila un almacén a otra empresa y por lo tanto, la lógica cuál es, estimados compañeros, que el gasto de alquiler debería de haber aumentado. Entonces, para auditar el gasto de alquiler, fácilmente se podría hacer de la siguiente forma. Agarras el contrato de alquiler, determinas el canon o el alquiler mensual, le quitas el 13% del IVA y lo multiplicas por 12 meses. Ese debería ser el gasto de pagado o el gasto de alquiler. Enseguida vamos a ver un ejemplo. Pero fíjense que ya en la planificación el auditor puede definir en qué cuentas o en qué áreas se pueden hacer procedimientos analíticos y te puede dar el resultado más rápido, que en vez de estar viendo las 12 facturas o los 12 asientos contables del alquiler, simplemente multiplicas precio por meses alquilados y ese debería ser el gasto. Cuando los procedimientos analíticos responden a la lógica y no hay contradicciones, obviamente ratificamos nuestro entendimiento de las actividades de la empresa. Entonces ratificamos que sí conocemos las actividades o los principales movimientos de la empresa. Y por lógica, al ser los procedimientos analíticos responder a la lógica y tener sentido, automáticamente pues los estados contables tienen un sentido entendible para el auditor. O sea, ya lo comprende al estado financiero, la exposición es lógica, la exposición es razonable, todos los procedimientos analíticos han respondido a la lógica, por lo tanto, esos estados financieros tienen sentido. Hay muchos tipos de procedimientos analíticos. Hay unos más complejos que otros. ¿Cuál es el mejor? Respuesta que la saben ustedes. Depende qué es lo que quieras probar. Generalmente, los procedimientos analíticos para validar saldos, para obtener evidencia, se dividen en 5 pasos, o hay que hacer, en otras palabras, un procedimiento, un proceso de 5 pasos. El primer paso es determinar una expectativa. Hay que determinar qué es lo que pensamos que va a suceder. Una vez que hagamos la prueba, hay que ver si hay diferencias significativas entre nuestra expectativa y lo real. Hay que identificar si hay esas diferencias significativas e investigar y por último, siempre documentar el trabajo. Enseguida vamos a aplicar estos 5 pasos en una prueba sencilla. Ojo, los procedimientos analíticos son más fáciles de aplicar, te dan evidencia muy rápido, facilita el trabajo del auditor, etcétera, todos las virtudes, ¿no? Pero a veces no es posible aplicarlos. Por eso es que se hacen otro tipo de técnicas, se aplican otras técnicas para obtener evidencia. Entonces, veamos un ejemplo típico. Yo quiero como auditor probar las ventas de cemento para el año 2022. Entonces, estoy en Soboce, digamos, y el 31 de marzo, que cierran las empresas industriales, que tiene el estado de resultados 14.500.000
en la cuenta ventas. Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar procedimientos analíticos para probar los 14.500.000? Ya les dije, mejor si saco evidencia fuera de contabilidad. Entonces me puedo ir al departamento de ventas o a la gerencia de comercialización y les digo, ¿cuántas bolsas vendieron? Y en el año me dicen, hemos vendido 300.000 bolsas. En el mismo departamento de facturación o de ventas, pregunto, ¿y cuánto fue el precio de venta de cada bolsa? Entonces me dicen, vendieron 300.000 bolsas, el precio de venta promedio, digamos, ha variado algo en el año es 55. Entonces, el primer paso es determinar una expectativa. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que espero obtener de la lógica. La expectativa lógica es la siguiente. El total de ingresos de venta de cemento debe surgir, por lógica, de multiplicar el precio por la cantidad. Entonces, mi primer paso es determinar una expectativa, lo que la lógica me dice que espere. Y lógico es precio por cantidad. Entonces, eso me da lo siguiente. 300.000 bolsas por 55 bolivianos cada una, tengo un total o debería tener un total de 16.500.000, según mi expectativa como auditor. Ojo, aquí está 16.500.000. En el estado de resultados, Sobose tiene 14.500.000. Bien, primer paso. Segundo paso, el auditor debe definir, como esto es un cálculo global, mis estimados, debe definir o sabe que va a haber variaciones entre su cálculo y lo contabilizado. Entonces, él tiene que definir lo que es diferencia significativa entre comparar la prueba de sus resultados versus lo contabilizado y lo que es no significativo. Y ahí define el auditor. Una diferencia en el resultado de nuestra prueba versus el importe contabilizado superior a más menos 5% es considerada significativa y deberá ser revisada. En otras palabras, si tu prueba de precio por cantidad comparado con lo que está en estado de resultados varía en más o menos 5%, no hay problema, la prueba es correcta. Pero si supera esa diferencia más del 5%, tienes que investigar por qué. ¿Ok? En el punto 3 dice, identifique las diferencias significativas. Perfecto. Entonces, para ello, nosotros hacemos lo siguiente. Hemos dicho que las ventas, según auditoría, surgían de multiplicar 300.000 bolsas vendidas por el precio de 55 y nos dio en el primer paso 16.500.000. Pero ese es un precio facturado, por lo tanto, tenemos que obtener el precio de venta neto de IVA y eso me da 14.355.000 según auditoría. Comparo lo contabilizado en el estado de resultados, que es 14.500.000, y lo comparo con mi resultado esperado. Obviamente va a haber diferencia. En este caso, la diferencia es 145.000. Si yo divido 145.000 entre lo contabilizado en estado de resultados, entonces la diferencia es del 1%. ¿Ok? Encontramos una diferencia de 1%. En el punto 4, tenemos que investigar las diferencias significativas. Pero si vemos nuestra prueba, nos ha dado menos del 5% la diferencia. Por lo tanto, de acuerdo con el resultado obtenido, 1% de diferencia, no hemos identificado diferencias significativas y fíjense, ya está validado el total de ingresos de venta de cemento. Por último, y sumamente importante, documente, señor, ponga en sus papeles de trabajo la pruebita de dónde sacaba la información, etcétera. Procedimientos realizados, se encuentra el papel de trabajo, E2.1 del legajo corriente de auditoría. Documentelo, no lo tenga en su cabeza, tiene que estar en los papeles de trabajo.
Entonces, este procedimiento analítico, fíjense, así de manera rápida, nos ha permitido auditar el total de ventas de cemento. Muy fácil, muy sencillo, ¿verdad? ¿Cuál es la clave? Ah, y otro tema, no siempre se puede aplicar esto. En Sobose, por ejemplo, sí lo podemos aplicar porque prácticamente vende cemento, pero no podrías aplicar esto en Droguería Inti, por ejemplo, que tiene un montón de ítems. Tal vez puedes hacerlo en algunos productos estrella, por ejemplo, el mentizán o algunos jarabes, etcétera. Pero cuando tienes muchos productos no es muy conveniente obtener evidencia haciendo procedimientos analíticos. Entonces, aquí otra vez la palabra depende. ¿Cuándo podrías aplicar esto? Por ejemplo, en las entradas del multicine, cantidad por precio de entrada, ¿no? O cuando hay una empresa que tiene tres productos y un producto es el estrella, que lleva el 80% de las ventas. Ah, entonces puedes aplicar en ese producto. Pero cuando hay gran cantidad de ítems y diferentes precios, no es muy apropiado hacer este tipo de procedimiento. Antes de perderme en este ejercicio, ¿tienen alguna duda los que han estado atentos? Tal vez algo no les ha quedado claro. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla, perdón? Max Castellón, licenciado. Max, le escucho. Mi pregunta va direccionada a lo siguiente. El, el, ha hablado ayer respecto al umbral de la Sí, materialidad. ¿Estaríamos hablando respecto a ello, ese cinco mm, por ciento, ya. por Buena favor? pregunta. El nivel de Gracias. materialidad es para todos los estados financieros. Este más menos 5% solo es para esta prueba. Otro colega puede definir más menos 10%, dependiendo del tipo de prueba que esté haciendo, de qué ítems esté probando o qué cuentas esté probando. Es conveniente darse un porcentaje, mi estimado Max, y yo siempre manejo el 5%, más menos eso ya me debería de preocupar, menos eso estoy tranquilo. Pero te cuento que no hay ningún libro, ninguna norma que diga eso o que diga lo contrario. Es un tema de experiencia, practicidad y depende del tipo de empresa. Es muy similar al nivel de materialidad, pero como les digo, ese es un punto específico, es una cifra que es para todos los estados financieros. Este 5% solo es para, en este caso, para la venta de cemento. ¿Ok? Sí, licenciado. Em, Respecto a este tema específico, obviamente el 5% significa, digamos, digamos, un porcentaje que se maneja eh, Un margen de forma- tolerancia. en forma general, digamos, ¿no? Sí, 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 es lo común, digamos, ¿no? Ajá. Claro, y Pero depende respecto mucho al, del tipo de empresa y del tipo de actividad que haga la empresa. sí, y respecto al otro que es ya se toma en cuenta todo lo que es el estado financiero, eh, es por ejemplo, el método benchmark que se toma con porcentajes, ¿no es cierto? Sí, Respecto a el nivel de los materialidad ingresos. tiene muchas formas de ser calculado, pero tampoco ningún libro lo enseña. Es un tema de fórmulas en algunas empresas de auditoría, de criterio, de valoración de riesgos, de experiencia, por decir el 5% del patrimonio, 5% del activo, ahí te determina tu nivel de Ujú. materialidad. Pero te cuento que ese es un tema que no está en el contenido, pero sí se podría hablar, ¿no? Es un tema de unos 3 días, digamos. ¿No? Con ejemplos y toda la cosa. Pero realmente, Max, va a surgir de tu eh, criterio, básicamente. Obviamente, tienes que conocer la empresa, las actividades que hace, tu nivel de riesgo, digamos, que quieras aceptar, porque siempre hay riesgo. Así se hace el mejor de los auditores, ¿no? Ok. Entonces, el problema El juicio surge, profesional. Perdón. En sí, todo dígame, caso, en todo caso es muy importante, digamos, tomar
la decisión respecto a nuestro criterio profesional o juicio profesional, ¿no? Sí, Para esto. sí, sí, sí. Ya, licenciado, gracias. Ok. El problema surge cuando me da una diferencia, pues, de 5, 10, 15% en mi prueba. Ahí va a ser el problema, cuando supera el 5%. Lo primero, estimados compañeros, si no te da la prueba, si te da una diferencia grande, no vayas directo donde el cliente, o donde el gerente de producción o el contable y decirle, mira, no me da, que algo ha pasado. No te rasgues las vestiduras, no te eches ceniza en la cabeza. Querido compañero, revisa tus datos. Probablemente no eran 300 bolsas vendidas, probablemente eran, no sé, 100, 280,000 bolsas nomás. Ah, el precio de 55 no era el correcto, era 65. O algunos hemos vendido en 45. ¿Me entiendes? Primero, autorrevisate. Muchos colegas, y podría darles varios nombres, creen que por el tener el título de auditor y que van a revisar a empresas, inclusive a sus propios colegas cuando ellos trabajan de contadores, se les sube pues el humo a la cabeza, la soberbia, ¿no? Y les puedo dar 5, 6 nombres de, mucha que se creen la última Coca-Cola del desierto, que piensan que nunca pueden cometer un error. Y señores, somos humanos, podemos equivocarnos. Puede ser que hayamos tomado mal el dato, puede ser que hemos calculado mal la fórmula, no sé. Entonces, lo primero que tienes que hacer es mostrar tu cálculo a tu equipo de auditoría. Si tiene lógica tu cálculo, ya perfecto. Y luego ratificar los datos. ¿De dónde has sacado los datos? Si son datos definitivos, son datos finales. Y recién, pasados esos dos filtros, recién hablar con el gerente de producción o el gerente de ventas. Y mira, mira mi prueba. A ver, esta es la lógica, debería de darme, no me está dando, me da una gran diferencia, ¿qué ha pasado? ¿Qué sé? Pero primero, analizarlo en el grupo de auditoría. No seamos soberbios, no sabemos todo, así tengamos 100,000 maestrías, doctorados en ciencias ocultas, etcétera. No, a veces los muchachos que salen de la U tienen tan fresca la mente que los viejitos como nosotros o como yo, a veces se olvidan muchas cosas básicas. Entonces, muy importante la consulta. Y eso viene a continuación, ¿no? Dice, ¿y si existen diferencias significativas? Y ahora sí, ¿qué hacemos, no ve? Si como resultado del procedimiento realizado se presentan diferencias significativas, ¿qué quiere decir? Superiores al 5% sobre el saldo contabilizado, se deben investigar las razones de esas diferencias importantes. Pero antes de rasgarse las vestiduras, tenemos que probar la validez del modelo, o sea, de nuestra prueba, de nuestra fórmula. ¿Será válida? Hay que probar la validez del modelo. Y la pregunta es, ¿tomamos los datos correctos? ¿Pudimos corroborar esos datos con dos fuentes? Por ahí el dato que nos han dado era preliminar de las ventas, de la cantidad vendido, del precio, no sé. Ratifiquemos lo que les dije. Investiguemos nosotros primero. Una vez que nosotros estemos convencidos de que los datos son correctos, nuestra fórmula está bien, lo tenemos que mostrar a la gerencia y probablemente la respuesta de la administración nos aclare o nos dé las razones por qué estamos encontrando la diferencia. Nos puede decir, ah, ¿sabes qué, Carlos? Lo que pasa es que te habían dado solo el total de ventas de la región occidental, falta el dato de ventas de Santa Cruz, falta el dato de ventas de Beni, no sé, de Cochabamba. Ah, me han dado información incompleta. Y por último, si realmente no da, entonces abres los ojos y hay que hacer más énfasis en otros procedimientos para ratificar si de verdad ha habido un error en ventas en la contabilidad. Aplicar otros procedimientos, ser más incisivo. Ahora, alguien de ustedes se preguntará, ah, pero usted lo único que ha hecho es multiplicar cantidad por precio. Sí, ¿en ya está auditado? No, no está auditado. ¿Por qué? Porque si te da bien el resultado, no quiere decir que no revises registro compras-ventas. No quiere decir que no
verifiques que el total de ventas ha sido realmente facturado en registro de compras-ventas, que todas las ventas estén en declaración del formulario 200. ¿Me entienden? Hay que aumentar la evidencia. Cuidado con que haya precio por cantidad, chao, ya está auditado. No, señor, ya has visto, estas ventas están declaradas, has visto los formularios, el registro de compras-ventas. Entonces, con eso estamos reforzando nuestra conclusión de que es razonable lo de las ventas. ¿Ok? Hay que reforzar nuestras conclusiones. ¿Y eso qué es? Estamos hablando de alcance. No solamente estás haciendo la prueba, vas a ver totales facturados, declaraciones juradas, libros mayores, vas a ir cruzando la información. ¿Ok? Y en algún caso, estos procedimientos analíticos, sí, cuando no daba siempre, resulta que sí había cometido un error en la empresa y habían contabilizado de más o habían duplicado, etcétera. Es una buena herramienta, pero no sirve para todas las cuentas. Ya les dije, en el caso de Sobose podríamos tomar este ejemplo porque solo ven cemento. En una empresa que vende 2 o 3 productos, podemos hacer de 1 o 2 productos esta prueba, pero que sean, digamos, los 2 productos más representativos, que representen el 80% de las ventas, qué sé yo. Pero olvídate de hacer eso en el Quetar, en el Fidalga o en el tema de por ejemplo, los ingresos de La Paz, que es distribuidora de electricidad. ¿Por qué? Porque no es que todas las familias y los medidores gastan los mismos kilowatts, ¿no? Entonces, hay unos que se disparan, otros que son muy bajos, es una locura hacer este tipo de procedimientos. Pero si aplicas, si tienes los elementos necesarios, es una súper herramienta hacer el tema de procedimientos analíticos. Muy bien. Entremos a la auditoría de las principales cuentas de los estados financieros. Este curso está enfocado a personas que están haciendo sus primeras armas en trabajo de campo de auditoría de estados financieros o auditores que recién egresados o que ya están trabajando y esto les va a ayudar a reforzar lo que alguna vez alguien les ha instruido, les ha explicado o por buena cuenta estás empezando sin la ayuda de nadie, ¿verdad? Entonces, recordemos que vamos a ver a partir de ahora qué procedimientos de auditoría se hacen en las cuentas más importantes del activo pasivo, ingreso, gasto, patrimonio, eh, y qué técnicas de auditoría son las más recomendables. Entonces, hablaremos siempre de que las empresas consultoras siempre arman planillas llave. También le llaman hoja maestra, hoja matriz, depende de la consultora. Pero, ¿qué rayos es la planilla llave? La planilla llave básicamente es una apertura de un rubro o una apertura de una cuenta grande. Les explico. Estamos auditando la empresa Plasfilm. La auditoría la estamos haciendo al 31 de marzo del 22. Si es 31 de marzo es industrial. Y estamos creando la planilla llave, hoja matriz, hoja maestra, que le llaman en otras consultoras, de inventarios. Entonces creamos esta cuenta. ¿De dónde sacamos los datos? Del balance de sumas y saldos que nos dio la empresa. Entonces tenemos un código de cuenta, la cuenta como tal, una columna que indique en qué papel de trabajo es revisado cada una de esas cuentas, los saldos a marzo 2022, si durante mi revisión he encontrado ajustes que afecten la cuenta, será en el debe o en el haber. Estas columnas solo se utilizan cuando hay que hacer ajustes. Y si no ha habido ajustes, ya viene el saldo ajustado o saldo final. Entonces, si se fijan, es una apertura del total de inventarios. En esta empresa industrial hay 3 inventarios. Materia prima, productos en proceso y productos terminados. La sumatoria de esos saldos nos dan 520.540. Eso es copia del balance de sumas y saldos. Entonces, fíjense que la planilla llave es una apertura. Si fuera disponibilidades, por ejemplo, aquí estaría caja, aquí sería Banco Moneda Nacional, Banco Moneda Extranjera. Es una apertura. ¿Ok? Ahora, todas estas cuentas, dependiendo de su planificación del auditor, todas estas cuentas que estamos viendo acá, espérenme un ratito, acá, tienen que ser revisadas. Y aquí van a poner en qué papel de trabajo han revisado.
en esta columna que dices referencia. Muy bien. Una vez que has analizado inventarios, por decir, en una de esas hojas, al final que hayas analizado todas las cuentas, puedes llegar a una conclusión que más o menos tendría este tenor, que en facilito dice que en base a los resultados del trabajo de auditoría realizado en inventarios, los saldos están razonables, ¿ok? Pero esa conclusión se hace una vez que hayas hecho el análisis individual de las cuentas, ¿ok? Entonces, veamos primero eh, parte por parte. Esta planilla llave se hace por rubro. Habrá una para disponibilidades, otra para cuentas por cobrar, otra para inventarios, otra para activo fijo, para patrimonio, para préstamos bancarios, deudas laborales, deudas tributarias, etcétera, etcétera, etcétera. Como mejor maneje el auditor para una comprensión. Entonces, las disponibilidades. Las disponibilidades básicamente están representadas por caja y bancos. ¿Ok? Caja y bancos. ¿Qué tengo que probar en disponibilidades? Y aquí estamos hablando ya de las aserciones o aseveraciones que hemos hablado ayer, que son aseveraciones o afirmaciones de la gerencia en los estados financieros y que para el auditor se vuelven en objetivos de auditoría que deben ser probados. Entonces, en caja y bancos, lo primero que yo quiero probar, voy a cambiar de color, lo primero que yo quiero probar en caja y bancos es la existencia. ¿Existirá ese dinero en caja? ¿Existirá ese dinero en bancos? Luego debo probar la disponibilidad. Se supone que si es dinero de la empresa, debería ser libre de disponer para cualquier pago, ¿verdad? Debo probar los derechos. ¿La empresa tiene derecho para usar ese activo? En algún caso hay cuentas restringidas, ¿no? Puede haber un juicio que tenga la empresa y el juez del trabajo o alguien puede decir ya, se congelan tales saldos de las cuentas. Entonces ya no es disponible porque esta tiene restricción judicial. Entonces yo tengo que probar si todas esas cuentas tienen libre disponibilidad o si hay alguna restricción que se mencione en nota a los estados financieros. Quiero probar exactitud, que los montos contabilizados sean exactos y obviamente el saldo debe tener una adecuada presentación y revelación. Eso tiene que ver con lo que les dije un minuto. Las disponibilidades es el principal rubro o el primer rubro de un balance y habría que ver si está adecuadamente presentado y revelado. Acá se detallan los procedimientos de auditoría que cualquier auditor debería de hacer en el rubro llamado disponibilidades. Y estos procedimientos y su explicación uno por uno se les va a proporcionar en el último día de clases en un archivo PDF. Entonces tú vas a saber a detalle qué procedimiento de auditoría tienes que hacer en disponibilidades, qué tienes que hacer en inventarios, qué tienes que hacer en patrimonio, por dar unos ejemplos. ¿Ok? Bueno, pero vayamos. Primero dice considerar el control interno. El control interno viene a ser una serie de medidas que la gerencia implementa para salvaguardar los recursos. Entonces aquí el auditor tiene que conocer cómo la empresa controla sus disponibilidades, ¿ok? Se hacen arqueos de caja, se hacen conciliaciones bancarias, qué pasa con el dinero recaudado, han contratado a Brinks o alguien lleva el dinero al banco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo cuida su dinero la empresa? Segundo paso, solicitar los estados de cuenta y conciliar con el mayor. Entonces, yo tengo 5 cuentas bancarias. Las 5 cuentas deben tener una conciliación bancaria y esa conciliación debe igualar al saldo del libro mayor o al saldo del balance. Si no iguala, quiere decir que hay alguna discrepancia, ¿verdad? Entonces, hay que pedir los estados de cuenta y las conciliaciones. Si la empresa tiene caja, hay que participar como observador de los arqueos de caja. Generalmente al 31 de diciembre, justo estamos en ese mes, nos llaman para decir que el cierre de cajas va a ser, por decir, el 30 de diciembre, porque el 31 nadie va a trabajar, digamos, en esa empresa. Entonces, vamos y presenciamos el arqueo de caja. Después, hay que revisar las conciliaciones bancarias. ¿Qué es una conciliación bancaria? Es básicamente identificar las diferencias que existen entre el saldo de la contabilidad y el saldo del extracto bancario. ¿Por qué hay diferencias? Porque hay cosas que el banco contabiliza que la empresa no,
o al revés, que la empresa contabiliza y el banco no todavía. Entonces, alguien, o sea, nosotros como auditores debemos pedir las conciliaciones de todas las cuentas. Por eso dice acá el 100%. Nunca, pero nunca digan, es que hay una cuenta con 10 bolivianos, ¿para qué voy a revisar la conciliación? Eso dice la conta, dice 10 pesos, pero ¿qué pasa si el extracto dice 1 millón? Entonces sí, pues señor, hay que revisar lo que compone la conciliación. Por eso se revisa al 100%. Por otro lado, hay que hacer confirmaciones bancarias también en un 100%. Y esto les recalco. Si la empresa tiene cuentas en todos los bancos, en todas las cooperativas, en todas las SAFIs del país y en el exterior también, envíe su confirmación. Básicamente es una carta que el auditor las redacta, pero que la empresa la manda a sus bancos. No puede mandar directo el auditor. Y disculpen que diga algunas cosas de contra básicas, pero el curso es para eso, ¿no? Para las personas que se están iniciando. O lógico que el auditor redacta la carta, pero quien envía la carta es la empresa, pidiéndole al banco que informe de sus cuentas bancarias directamente al auditor. Sería tonto que el auditor le mande al banco, páseme la información del cliente X, digamos, o de la empresa Z que estoy haciendo auditoría. Se va a reír el banco porque no tiene firmas autorizadas. El auditor no tiene potestad, ni prioridad, ni firma autorizada para esa labor. Tiene que enviar siempre las firmas autorizadas de la empresa. Entonces, antes de enviar la carta, hay que preguntar quiénes tienen la firma autorizada. Generalmente será, pues, por lo general, es el gerente general, presidente del directorio, no sé, para agilizar. Y hay que enviar a todos los bancos. No hay banco pequeñito, así sea el saldo menor, porque eso solo es contable. También te dice en los procedimientos revisar las transferencias bancarias de fin de año. Mucho ojo con diciembre. A veces hay salidas de dinero que no se explican o que están pagando algo que no está muy claro, etcétera, etcétera, etcétera. Revisar esas transacciones bancarias de fin de año. Y por último, que el saldo de caja y bancos esté adecuadamente presentado y revelado. ¿Ok? Ese es un zoom rapidito de qué es lo que tengo que probar en disponibilidades y qué procedimientos debo hacer para obtener evidencia. ¿Ok? Entonces, continuamos. Este es un ejemplo de la revisión de una conciliación bancaria. ¿Ok? Vamos a ver, asumiendo que esta conciliación la ha preparado la empresa, porque sí hemos pedido las conciliaciones bancarias, y vemos acá, ¿no? Empresa, la empresa es la empresa Terrex, estamos haciendo la auditoría financiera diciembre 2022, y vamos a revisar la conciliación bancaria del Banco Nacional, número de cuenta XXX. Les decía que una conciliación es básicamente igualar el saldo, en este caso del banco, del extracto bancario, que dice 39.800, igualar con el saldo de los estados, del saldo según los estados financieros, 49.336. Y aquí viene la pregunta lógica, ¿no? Si si ambas información es al 31 de diciembre, ¿por qué el extracto tiene 39.800 y por qué mi contabilidad tiene 49.000? Por lo mismo que les dije hace rato, la conciliación identifica por qué hay esa diferencia, por qué el extracto bancario es diferente a mi saldo contable. Lo más común es que, por ejemplo, haya débitos en la contabilidad que no se han registrado por el banco. Por ejemplo, el mensajero ha ido a depositar dinero, pero todavía el banco no lo ha registrado, ¿no? Pero el de la conta ya hemos dado de baja de caja 4.134. Probablemente también hemos recibido cheques de otros bancos y lo estamos yendo a depositar, pero todavía no lo ha contabilizado el banco. Entonces, estamos identificando esas partidas. Por otro lado, puede haber abonos de la empresa, o sea, cheques girados, digamos, que no has registrado el banco. Por ejemplo, este cheque 347 y este cheque 352 están en tránsito. Ya hemos dado de baja del banco contablemente, pero la persona no ha ido a cobrar. O sea, lo tiene un mes para cobrar eso.
Y así hay diferentes partidas que están contabilizadas por la empresa, pero que no están contabilizadas por el banco. Entonces, lo que hay que hacer es seleccionar, como están viendo acá, fíjense, las tildes de auditoría, estas marquitas rojas, hay que ver si es lógico, si es razonable esas partidas. Por ejemplo, fíjense lo que hemos visto acá. Este 4.134 y este 4.876 dice que son depósitos en tránsito, dineros que están yendo a depositar a nuestras cuentas, que todavía el banco no lo ha contabilizado. Entonces, esta tilde rojita quiere decir depósitos verificados en el extracto bancario del mes de enero del 23. Esto era diciembre 22. Esos depósitos por ahí se han depositado no el 31 de diciembre, sino el 1 de enero. Entonces, lo que estoy revisando acá, que sí ese depósito se ha registrado en nuestra cuenta bancaria. O sea, el banco ha recibido el depósito. Pero ya eso lo veo en el extracto del mes de enero. En el caso de conciliaciones bancarias, se pide el extracto a diciembre, pero también el de enero para ver esas regularizaciones. Por otro lado, les decía que teníamos aquí el cheque 347 y el cheque 352 que hemos girado a nuestros proveedores, les hemos pagado. Pero el tipo tiene 30 días. ¿Cuándo hemos girado? El 5 de diciembre y el 10 de diciembre. Esto no lo tiene el extracto, pero ¿qué hemos hecho con estas marquitas de auditoría? Doble tilde. Cheques cobrados según extracto bancario del mes de enero. Entonces, en el mes de enero, sí, evidentemente, el señor que en diciembre no ha ido a cobrar en enero, este proveedor o contratado, qué sé yo. Entonces, sí tiene lógica de que esté pendiente en diciembre, pero ya aclarado en enero. Por otro lado, hay saldos del banco no registrados por la empresa. Por ejemplo, miren, se había cobrado el banco unas comisiones. ¿De cuánto? De 2001. Me ha descontado el banco. ¿Qué he hecho para probar eso? He verificado comisiones por transferencias que ya la empresa ha reconocido en enero 2023. En diciembre ha hecho transferencias, sabe que el banco le va a cobrar una comisión, le ha mandado factura, qué sé yo, sí, y lo está regularizando en enero. O sea, es lógico esos 2001 bolivianos. Y también el banco ha registrado dineros a nuestra cuenta. Notas de abono ha hecho, clientes. ¿Qué pasa acá? Que cuando vendes a crédito, el cliente probablemente no viene a tu empresa a pagar. Dice, ¿qué número de cuenta tienes? Y te abono ahí, te hago un QR, te hago una transferencia. Entonces, fíjense, había entrado dinero por 8.938. ¿Qué hemos hecho en ZZ? Depósitos de clientes identificados y contabilizados en enero. Entonces, nosotros ya sabemos que alguien nos ha pagado 8.938, ha depositado el dinero del banco, pero en la contabilidad no sabíamos de quién es. Luego hemos identificado, había sido el cliente 1, cliente 2, cliente 3, y en enero ya lo hemos regularizado. Conclusión, el cuerpo de la conciliación son estas partidas que tenemos que analizar y ver su lógica. Si tenemos entendido por qué ha sucedido y hay el respaldo, entonces el saldo está razonable. El saldo según estados financieros. ¿Ok? Este saldo, según estados financieros, sería razonable. ¿Qué significa la letra C? Cotejado con la respuesta a nuestra confirmación. Hemos enviado una confirmación al banco y nos ha cotejado el mismo saldo del extracto bancario. Eso es lo lógico que suceda. Y por último, este total de doble marca dice que ese saldo está conciliado con los estados financieros. Bueno, aquí dice con el estado de situación financiera. Aquí hay un errorcito en la marca, debería ser ESF en vez de estas doble marca. ¿Ok? Pero básicamente eso es lo que se hace en las conciliaciones. Ahora, es muy importante recomendar al cliente que depure sus conciliaciones para el 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir depure? Que estas partidas que están en el círculo celeste, todo lo que esté en el círculo celeste, sean lo mínimo, ¿ok? Sean saldos mínimos. O sea, que la mayoría lo contabilice, lo ajuste al 31 de diciembre.
Además, hay otro chanchullo por ahí. ¿Qué es lo más preocupante? Que el banco te estés retirando dinero y tú no sepas por qué te está quitando dinero. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, se está cobrando una comisión. Ya, eso es razonable. Pero que el contador o quien haga la conciliación no identifique, ese es un problema, ¿no? ¿Por qué el banco te está quitando dinero? Eh, Otra cosa importante, puede haber cheques de antigua data, de hace 4 meses, 5 meses, o cobranzas que no sabemos de qué cliente será y sigue hace 6 meses que no estamos dando de baja al cliente, quién nos habrá pagado, etcétera. Esos son casos típicos en una revisión de una conciliación bancaria. Entonces, aquí este material lo van a tener también en PDF y aparte de la grabación, ustedes pueden analizar a detalle cómo se hace una revisión de conciliación bancaria. Lo más importante es lo que está en círculo celeste, si tiene su respaldo y si es razonable que esté como partida pendiente. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Otra forma o técnica de obtener evidencia es hacer la confirmación bancaria. Básicamente, esta confirmación es una carta que se envía al banco, pero tiene que ir en papel membretado de la empresa a la cual le estamos haciendo auditoría y tiene que estar firmada por los responsables que tienen las firmas autorizadas, el gerente general, gerente de administración y finanzas. El tenor más importante es el siguiente. El cliente, nuestro cliente, le escribe al banco y le dice que con motivo de la auditoría de nuestros estados financieros al 31 de diciembre del 2022, mucho agradeceremos ustedes quieran informar directamente a nuestros auditores CCI asociados, casilla tal, número tal, sobre todas las operaciones y saldos que mantiene nuestra empresa con su institución al 31 de diciembre, bueno, de aquí de 2022 y explíqueles a los auditores todos estos conceptos, si hay cuentas corrientes, cajas de ahorro, DPF, garantías, préstamos, lo que fuere. Dice, la información arriba citada se refiere en todos los casos al 31 de diciembre del 22, pero agradeceremos que cualquier modificación posterior o nuevas informaciones surgidas después de la fecha se hagan constar. Esto y las revisión de conciliaciones, estimados participantes, para todas las cuentas bancarias. No importa si el saldo no hay significatividad, se manda la confirmación bancaria al 100%. ¿Qué pasa si el cliente no quiere mandar a algún banco? Limitación en el alcance de los procedimientos de auditoría. No estás obteniendo evidencia, te están limitando. Entonces, no puedes continuar. Tienen que darte una copia de que han ido al banco, se han hecho sellar y han dejado la carta. Y tienes que esperar a que te contesten. Ahora, en muchos casos te dice el banco, mande el número de cuenta. Bien facilito lo ven lo de los bancos. No, 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 tiene que ser así abiertos, que te hable de cuentas corrientes, DP. Es que es la idea, ¿no? Si le mandas un número de cuenta, ese número de cuenta te va a contar y qué importa. El tema es que no es la idea es obtener, es ver si la empresa tiene más transacciones con el banco, como préstamos, hipotecas, que no está contabilizado. Esa es la finalidad. Entonces, mucho ojo con eso. 100% de revisión de conciliaciones bancarias, 100% de revisión de envío de confirmaciones bancarias. Si no quieren enviar, eso es una limitación en el alcance de los procedimientos de auditoría. ¿Ok? Bien, antes de entrar a cuentas por cobrar, como les dije, esta parte de los procedimientos se les va a enviar un material adicional con la explicación detallada de los 7 puntos, en este caso, control interno, estados de cuenta, observar ratios de caja, etcétera, etcétera. Ok, entonces, antes de entrar a cuentas por cobrar, hacemos nuestro break de 10 minutitos, por favor, 8:03, 8:13 volvemos. ¿De acuerdo? Sí, licenciado, gracias. Ok, Bien, licenciado. retomamos, por favor.
¿Están por ahí? Hola, hola, hola. ¿Hay alguien por ahí? Sí, estimado, lo escuchamos. Sí, Ok, licenciado, le escucho. gracias. Sí, licenciado. Excelente. Bien. Como pueden ver, vamos a ingresar a explicar cómo auditamos cuentas por cobrar. Estos procedimientos se aplican por igual a lo que se llame clientes y cualquier otra cuenta por cobrar que tenga la empresa. ¿Qué objetivos de auditoría, qué aserciones yo debo probar en cuentas por cobrar? Nuevamente, existencia. Si existe esa cuenta por cobrar, tengo que probar los derechos. Si la empresa tiene derecho a exigir que le paguen esa cuenta por cobrar, debo probar valuación. Esto quiere decir que si está bien valuada ese saldo por cobrar, por ahí hay incobrables que habría que ajustarlos como previsión incobrables, etcétera. Tengo que ver si uso de cada evaluación. Tengo que probar la integridad del saldo, o sea, ¿qué quiere decir integridad? Quiere decir totalidad. Tengo que probar si todas las cuentas por cobrar están contabilizadas y probablemente tengo que identificar si existen limitaciones al derecho de cobro. O sea, quiero probar acá si todas las cuentas por cobrar son derechos a favor de la empresa o hay alguna limitación, algún juicio, alguna contingencia, alguna restricción para cobrar la cuenta por cobrar. Y por último, eh, buscar una adecuada presentación y revelación del saldo. Nuevamente, presentamos los procedimientos de auditoría, que como les decía, el día viernes voy a hacer un compendio de la explicación detallada de todos estos procedimientos. Pero lo primero que hay que hacer es siempre evaluar el control interno en cuentas por cobrar. ¿Cuándo se genera una cuenta por cobrar? Cuando vendes a crédito. Entonces, para empezar, ¿quién autoriza dar crédito a un cliente? Si hablamos de un banco, ¿quién autoriza el préstamo? Es lo mismo, es una cuenta por cobrar. ¿Qué requisitos se piden? ¿Qué garantías? ¿Qué formulario se llena? ¿Quién autoriza al final dar la cuenta por cobrar o vender a crédito o dar un préstamo? O sea, el control interno hay que evaluarlo. ¿Ok? Luego, solicitar los estados de cuenta. ¿Qué quiere decir? Los estados de cuenta son documentos contables que te tienen que mostrar quiénes te deben. Por decir, en el balance general dice 100.000 de cuentas por cobrar, el estado de cuenta debe decir Hugo, Paco, Luis, Juanito, Carlos Coronel, X o Z, Bart Simpson, me debe tanto, 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 y el total es 100.000. Entonces tengo que pedir un estado de cuenta. ¿Quiénes son los que me deben? ¿No? Y comparar con el mayor para que la cifra cruce. Luego, tengo que realizar la confirmación de saldos. Y aquí les explico para los que no saben qué es una confirmación de saldos. Se supone que yo tengo un estado de cuenta, ¿no? Está Hugo, Paco, Luis, etcétera, que me deben tanto. Yo puedo seleccionar esos saldos de cuentas por cobrar de esos clientes con un alcance que yo recomiendo mínimo del 70%. Otro colega puede decir más, puede decir menos. Muy bien, el saldo que llegue al 70%, digamos, son 10 clientes. Mínimo a ese 70% yo le tengo que mandar una confirmación. ¿Y qué es la confirmación? Es muy similar a al, eh, a la carta que hemos enviado al banco, solo que la empresa ya no le manda al banco, sino le manda a esos 10 clientes que el auditor ha escogido. Y le dice, básicamente, en la carta, señor empresa X, conteste directamente a mi auditor, fulano de tal,
el saldo que usted adeuda a la empresa. Entonces, recuerden que la mejor evidencia es la que proviene de terceros. Si un cliente de la empresa a la cual le estoy auditando, si un cliente tiene saldo por cobrar, en este caso saldo por pagar, confirma directamente al auditor, esa es la mejor evidencia. Y así yo le debo a la empresa Z tal monto. Entonces hay que mandar la confirmación de saldos mínimamente a un 70% de sus clientes. Enseguida les voy a decir cuándo es tonto hacer la confirmación de saldos. Lo que les voy a dejar el viernes es parte del libro que ya no hay en unidad para vender, sino voy a considerar volver un PDF esos procedimientos. No, aclaro, no son los únicos procedimientos que se van a hacer en cuentas por cobrar, en inventarios, en cuentas por pagar, etc. Se puede hacer más. O sea, no es que yo soy la ley y solo estos 7 procedimientos tienes que hacer. No, eso es lo básico que tienes que hacer. Y en algún momento, o antes de pasar cuentas por cobrar, les voy a explicar cuándo a veces es tonto hacer una confirmación de saldos. ¿Ok? Entonces, no es que todo esto hay que aplicar. La palabra es depende. Puede haber empresas que no tengan cuentas por cobrar. Es bien raro, ¿verdad? Pero hay empresas que no tienen cuentas por cobrar. El ejemplo típico que pongo en mis clases. Pollos Copacabana. Pollo Copacabana vende al contado, ni siquiera tiene convenios con ministerios ni con empresas para vender el pollo y cobrar después. Todo, no existe, no debería de existir cuentas por cobrar en Pollos Copacabana. Entonces me es medio tonto pues hacer una confirmación de saldos, ¿verdad? Y enseguida les voy a dar otros ejemplos más verídicos, aparte de ese que también es verídico. Entonces se manda una confirmación para que los clientes contesten. Mientras, como no hay ninguna ley que le obligue al cliente a que confirme, a que mande una respuesta al auditor, podemos hacer cobros posteriores. ¿Qué quiere decir esto? A diciembre, Pepito te debía 100,000. Tú vas en febrero del siguiente año a hacer la auditoría. Cobro posterior quiere decir, a ver, señores, si Pepito nos debía 100,000 en diciembre, ¿cuánto he cobrado a febrero? Ah, al ver que Pepito está pagando, yo puedo afirmar la existencia de esa cuenta por cobrar, su evaluación, su presentación, revelación, etcétera. ¿Me entienden? Eso es importante. No es delito que algún cliente se atrase en sus pagos, por lo tanto, yo puedo también revisar los documentos de respaldo. ¿Por qué? Es un derecho esta cuenta por cobrar. Ah, es que hay un contrato firmado, hay facturas emitidas, hay entrega de mercadería, no sé. Revisar el documento de respaldo. Y obviamente, mis estimados, resulta que muchos clientes no pagan o no tienen problemas para pagar su deuda. O sea, no van a pagar la cuenta por cobrar. En ese caso, tenemos que analizar si es razonable la previsión para cuentas incobrables. Si lo que ha constituido como incobrable la empresa es razonable, o en último caso, si no tiene previsión, es probable que nosotros les recomendemos un ajuste de previsión de cuentas incobrables cuando haya mora. ¿Ok? Y un punto importante en, eh, en este caso es analizar las transacciones con partes relacionadas. Muy importante este aspecto. Recordemos que es una parte relacionada, es una empresa o dos o más empresas que pertenecen a un mismo grupo. ¿Ok? En el entendido de que Sobose es relacionada de Burger King, de Anatina Toys o de Ready Mix, si pertenecen al mismo dueño, son relacionadas. Por lo tanto, es muy importante que entre estas empresas de un grupo hacen pues compras, ventas, préstamos. La norma internacional de auditoría nos dice haga un análisis exhaustivo de estas transacciones con empresas relacionadas. ¿Por qué? Porque el riesgo es, como son empresas del mismo dueño, pueden hacer alguna transacción no tan legal, llamémosle así. Entonces, muy importante es revisar las transacciones. Y aquí el chanchullo. Cuando se esté auditando a una empresa que tenga empresas relacionadas, o sea, empresas hermanas, llamémosle, del mismo dueño,
Sí o sí tienen que confirmar, señores, las cuentas por cobrar que tengan, las cuentas por pagar, los préstamos que tengan entre relacionadas, sí o sí la confirmación. No es como en clientes, ¿no? Donde decimos, mande al 70%, pero no tienen obligación de contestar. La verdad no tiene un cliente la obligación de contestar, pero en empresas relacionadas, donde se pueden dar algún trato medio oscuro entre las empresas, sí hay que pedir las confirmaciones del 100% de las empresas relacionadas. Entonces, así voy a revisar cuentas por cobrar. Lo primero que les mencionaba es hacer también como parte importante hacer la confirmación de saldos. Entonces les explico aquí cómo hacemos la confirmación de saldos. Nosotros tenemos un saldo en el balance general de 137.453 bolivianos como cuentas por cobrar a clientes. Fíjense aquí la leyenda y estos 137.453 está cotejado con el balance de comprobación de sumas y saldos. Entonces, todos estos son nuestros clientes. Este sería el estado de cuenta. Empresa A, empresa B, etcétera, C, D, F, G, etcétera. Total, entre otros varios chiquititos, 137.000. He seleccionado las más grandes. La empresa C con 33.000, empresa E 18.000, empresa I 35.000, empresa cuádruple o cuatriple A 36.000. Si sumo estos que están con marquitas de auditoría, me suman 122.000 pesos. Dividido entre el total de la cuenta, que es 137.000, estoy cubriendo el 89%. Les dije que mínimo el 70%. Entonces, con esas cuatro cuentas, a esas cuatro cuentas yo les tengo que enviar la confirmación de saldos para que la empresa envíe la carta instruyendo que esta empresa C, por ejemplo, nos conteste directamente a los auditores el saldo. También, si se fijan, seleccionar estos cuatro, al ser los más grandes y se presentar el 89% del total, de esos cuatro sí voy a ver cobros posteriores, sí voy a ver documentación de respaldo, voy a analizar si la antigüedad, ¿me entienden? Estoy haciendo un muestreo, pero no estadístico. Estoy seleccionando del universo de total de clientes cuatro. Esto es lo que generalmente hacen los auditores, le llaman muestreo al ojímetro, ¿sí? Pero también puedes hacer muestreo estadístico. Depende, ¿sabes? Depende. Entonces es seleccionado y a ellos se les envía la confirmación. Hay que hacer un papelito de trabajo diciendo que hemos seleccionado a estos y que se les ha enviado la confirmación. Ahora, ¿cuándo es tonto? ¿Cuándo es ridículo hacer la confirmación de saldos? Cuando los saldos son inmateriales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando son saldos pequeñitos en cuentas por cobrar. Y además es un procedimiento ineficaz en bancos comunales. Les explico, ¿qué es un banco comunal? Hay ONGs que se dedican a prestar dinero a la gente del área rural, por ejemplo. Y esta gente del área rural se arma sus bancos comunales, grupo de personas que sacan préstamo. Entonces, si la empresa o la ONG le ha prestado dinero a un banco comunal, por ejemplo, Riberas del Lago Titicaca, ¿cómo le vas a mandar una confirmación? La gente del área rural probablemente esté en otros afanes, además que no tiene obligación de contestar. Entonces, en ese caso, es ridículo hacer una confirmación. Por otro lado, ¿qué pasa si estás auditando de La Paz? La Paz genera una cuenta por cobrar por el servicio de distribución de energía eléctrica, la empresa de La Paz. ¿Te imaginas cuántos clientes tiene la empresa de La Paz? Imagínate cuántos medidores hay en la ciudad, un edificio de 40 pisos o 30 pisos con 5 departamentos por piso, y tantas casas y zonas y villas y todo. Es una locura, pues, que quieras hacer el 70% de medidores de clientes que deben al de La Paz por consumo de luz, voy a mandar cartas. Tonto, no, es un procedimiento tonto o a empresas o a clientes. Además, a ver, sean sinceros, si a su casa llega una confirmación de La Paz de si tu cuenta del anterior mes es, no sé, 80 bolivianos, vas a hacer una carta y le vas a mandar al auditor. No, es ridículo, no tienes obligación. Entonces,
Si bien obtener las respuestas de un cliente, de un externo, es la mejor evidencia, no siempre es adecuado hacer envíos de cartas de confirmación. En el caso de los bancos comunales, en vez de que te contesten cuánto deben esos bancos, lo mejor es ir a hacer la visita in situ. Entonces viajas pues con el representante, con el oficial de créditos de la ONG, vas y visitas estos bancos comunales, a esos grupos que se han prestado dinero y ellos te tú vas a obtener evidencia en directo porque te van a mostrar sus cuadernitos, muy lindo manejan sus cuadernitos, sus cuentas y te demuestran que han recibido el dinero, que están pagando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, reitero, la palabra clave depende es muy importante. ¿Cuál es la mejor técnica? Depende. La confirmación sí o sí, pero en el caso de Pollos Copocán es ridículo porque no tiene cuentas por cobrar, en los bancos comunales, de La Paz y otros, no es relevante, no es práctico hacer una confirmación de salarios. ¿Ok? Pueden interrumpir en cualquier momento si hay alguna duda. Otra técnica de auditoría es validar cobros posteriores. Nos fijaremos el papel de trabajo. He seleccionado los 4 mismos clientes de Acesato. Fíjense, estos 4, empresa C, E, I y AAA, está acá, como son los más importantes. Este es el saldo de estas empresas a diciembre 22. Yo voy en marzo a hacer la auditoría. Lo que pregunto es, a ver, de la empresa C, ¿cuánto me han pagado? Fíjense, la empresa C pagó en enero 5,000, en febrero 7,000. Por lo tanto, de 33,000 que debía, ahora en marzo solo debe 21,000. Ah, estos son los famosos cobros posteriores al saldo. La empresa I debía 35,000, pagó 8,000 en enero, pagó 6,500 en febrero. Ah, su saldo es 20,500. ¿Ok? En todo caso, de los 122,000 de las 4 empresas, en enero se han cobrado 25,800 y en febrero 16,500. ¿Qué dice esta marca? ¿Cómo has probado esas cobranzas? Dice, verificado el ingreso a cuentas bancarias de la empresa. O sea, no es que me lo prepara el cliente, yo tengo que probar si es realmente se ha cobrado ese dinero en enero y en febrero y lo que digo abajo está verificado. Vi el extracto bancario, entró el dinero de la empresa C, E, I, etcétera. ¿Y qué pasa con el saldo que queda a marzo 2023? Porque este era un saldo a diciembre 2022. Esta doble tilde, ¿qué significa? Dice que está verificado de acuerdo con los términos del contrato. Ah, entonces en este caso no hay mora. Están cumpliendo, están pagando lo que han pagado en enero, lo que han pagado en febrero, estaba de acuerdo con el contrato. Entonces, este es otro, con estos hechos cobros posteriores, estoy verificando que sí existía la cuenta por cobrar, que sí tenía ese valor o tenía ese importe como valuación del saldo. ¿Ok? Entonces, de esta forma, también estoy probando cobros posteriores. ¿Se entiende, mis estimados? Sí, Lice, gracias. Ok. Sí, licenciado. Otra cosa importante es, ¿has enviado la confirmación? Recuerden, no hay obligación legal que les obligue a contestar. Bueno, ya, mandé las cartas, pero no me han contestado. He visto cobros posteriores. ¿Y qué pasa si alguna de estas no ha pagado nada? Puedes hacer otro procedimiento y eso se llama revisar la documentación de respaldo. ¿Qué es la documentación de respaldo? Es con qué documento se ha vuelto esto una cuenta por cobrar. Era un contrato, le has vendido productos, hay las facturas, hay la salida o despacho de almacén. ¿Qué documentación de respaldo valida la cuenta por cobrar? Entonces, nuevamente, del estado de cuenta, seleccionamos a la empresa C, seleccionamos a la empresa E, a la empresa I y a la 4 veces A.
Y fíjense qué hemos hecho. Estas son nuestras marquitas de auditoría. Hemos verificado los contratos. Entonces, hay un contrato que crea a este cliente, que le da vida, que le da existencia. Y además hemos visto que hay facturas emitidas a ese cliente. Por lo tanto, el cliente existe, por lo tanto, el cliente está bien valuado, por lo tanto, el cliente, si bien no me has respondido a la confirmación, si bien no tiene cobros posteriores, estoy verificando que sí existe la cuenta por cobrar. Entonces, estoy cumpliendo mi función de auditor. Probablemente sea razonable el saldo total de 137.453. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos estas tres cosas. Confirmar saldos, pero verificar si aplica o no. Validar y corroborar los cobros posteriores. Y si no hay nada de eso, revisar la documentación de respaldo. O sea, con qué documentos la empresa puede respaldar que ese saldo es una cuenta por cobrar, es un derecho. Y está por ese valor, está bien valuado. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el riesgo de tener cuentas por cobrar? El riesgo básico de tener cuentas por cobrar es que no te paguen. Entonces, si yo tengo clientes y no me han pagado, entran en mora. O sea, era la cuenta por cobrar a 30 días o era a 60 y no me pagan, no me pagan, no me pagan. Entonces, la gerencia tiene que establecer dos políticas respecto a cuentas por cobrar. Las políticas contables son directrices, ¿no? Son decisiones que toma la gerencia respecto a ciertos aspectos. La primera política con respecto a cuentas por cobrar es que la gerencia defina un porcentaje. ¿Qué porcentaje dirán ustedes? Un porcentaje referido a cuántos saldos van a tener problemas de cobranza. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos clientes probablemente tarden o directamente no te paguen? Eso se llama estimación de la cuenta incobrable. Entonces, cada empresa tiene que definir una política. Ahora, las empresas no son iguales, ¿no? Un banco presta dinero. Su política para determinar incobrables es la política 1. Y esa política 1 es totalmente diferente de la política de incobrables de la empresa Monopol, que vende pinturas. ¿Ok? Esa es la política de Monopol, política 2. Y lo incobrable en Entel, llámese política 3, es diferente pues, a lo de Monopol y de Monopol es diferente al Banco X. Entonces, cada gerencia debe definir en base a su conocimiento acumulado, a las prácticas del negocio, de su propio giro de negocio, qué porcentaje anual, según los datos históricos, originan la incobrabilidad. Un 5% del total, un 10%, o dirán, si en 6 meses no me paga alguien, la política es 100% de previsión. ¿Y previsionar qué significa? Reconocer que esa cuenta por cobrar es probable que no te paguen. Y como la cuenta por cobrar es un activo, ¿y por qué es un activo? Porque se espera que se convierta en dinero cuando se cobre, por eso es un activo, porque se va a convertir en dinero. Pero si hay problemas de cobro, ya no es un activo la cuenta por cobrar. ¿Qué es? Dirán ustedes. Pues tiene 5 opciones. Si ya no es activo, puede ser pasivo, puede ser ingreso, puede ser gasto o patrimonio. No puede ser patrimonio, no puede ser pasivo, no lo debo a nadie. No es ganancia, no es ingreso. Por lo tanto, una cuenta que tenga mora fácilmente se convierte en un gasto, en una pérdida por incobrables.
Entonces la gerencia tiene que definir una política. ¿Cuándo va a registrar una pérdida por incobrables? Y empresas diferentes tienen políticas diferentes. Y la segunda política que tiene que definir la gerencia, porque eso es parte del control interno, saber qué políticas tiene, es bajo qué circunstancias hay que castigar la cuenta. Entonces son dos términos diferentes. Una cosa es previsionar una cuenta incobrable y otra cosa es castigarla. ¿Cuándo se previsiona? Cuando se tiene sospechas de que no te van a pagar. ¿Cuándo se castiga? Cuando estás seguro que no te van a pagar. Lo más común es la previsión. Y cuando estás previsionando una cuenta, el ajuste es el clásico, estimados participantes. Debitas un gasto que es pérdida en cuentas incobrables y abonas una reguladora de activo, previsión para cuentas incobrables. Cuando se habla de valuación de cuentas por cobrar, es el valor de la cuenta por cobrar menos su previsión, ese valor neto. La previsión ayuda a evaluar de la manera correcta una cuenta por cobrar. Ahora es probable que no necesites previsionar, ¿no? Depende del tipo de empresa, lo que vendas, el servicio que prestes, etc. Entonces recuerden, la gerencia tiene que definir dos políticas. ¿Cuál es la política para previsionar incobrables y cuál es la política para el castigo? Para el castigo solo se hace para eliminar la cuenta por cobrar. En una previsión, en el ajuste que les estoy indicando, debitas pérdidas incobrables y abonas reguladora, previsión para cuentas incobrables, no estás tocando la cuenta por cobrar. En el castigo sí, si haces un castigo, matas en el haber la cuenta por cobrar. Entonces es muy importante. Ahora, ¿qué pasa si no tiene política de previsión? Lo que vas a hacer, mi estimado, es agarrar la base de datos de clientes y lo vas a poner a un Excel. Y ahí por fecha de último pago o de última cobranza lo vas a acomodar. Y como no tiene política de incobrables, ¿cuál sería la lógica? Tal vez saldos que no nos han pagado hace 6 meses, previsionar en un 100%, o hace 9 meses. Ya sería tu criterio, digamos. Y ese monto, sugerirlo como ajuste. Pérdida incobrable 100.000 contra reguladora de activo, previsión para cuentas incobrables 100.000. No sé. Ahí puedes darle la vuelta. Pero, por ejemplo, cuentas que desde el año pasado están como cuenta por cobrar y de entrada, pues, previsionar o castigar. Porque no puede haber cuentas por cobrar que no te paguen hace un año. Y muchas veces las gerencias tratan de ocultar eso ante el auditor. ¿Ok? Entonces, depende. Depende. Por ejemplo, si es una empresa regulada, ¿qué es una empresa regulada? El ejemplo típico es el banco mercantil. ¿Quién regula? La ASFI. A los bancos no deja, por ejemplo, la ASFI que el directorio del banco decida cuál es su política para incobrables, su política de castigos. No. Al ser reguladas, la ASFI tiene sus normas y le exigen, le detallan, le especifican cómo tiene que determinar su incobrabilidad. ¿Ok? Entonces, mucho depende del tipo de empresa. En otros rubros privados no hay eso. Entonces, cada gerente es una estimación, pues no tiene seguridad, estima cuánto sería incobrable. Y el auditor también evalúa esas estimaciones. Entonces, cuando le pregunta a la empresa, a ver, usted previsionó por incobrable 100.000, ¿de dónde lo saqué? Ah, no sé, se me ocurrió. No tienes respaldo para que sea 100.000, ¿por qué no 200? ¿Por qué no 500.000? Entonces, cuando se audita también las estimaciones contables, hay una norma específica de eso de auditoría, tienes que ver por qué ha previsionado 100.000, en base a qué documento, a qué datos históricos, a qué información. Probablemente esté bien, pero el auditor tiene que revisar el por qué. ¿Por qué no 200.000? ¿Por qué no 500.000? ¿Ok? Entonces, sujeto de eso, analicemos esta última planilla. Análisis de la previsión para cuentas incobrables al 31 de diciembre. Fíjense, esta empresa tiene lo siguiente.
Aquí está el nombre, ¿no? De los clientes. Empresa A, empresa B, etcétera. Estos son los clientes. ¿Cuánto de esos clientes me debían de la gestión 2020? ¿Cuántos me deben de la gestión 2021? Y como estoy auditando en la gestión 2022, aquí tengo cuántos me deben desde agosto 22, desde septiembre 22, desde octubre 22, desde noviembre 22 y diciembre 22. La suma de todos estos totales me dicen que el total de cuentas por cobrar en el balance que estoy auditando es de 241.984. Ese es mi total de cuentas por cobrar. Y si se fijan aquí, al 31 de diciembre, ese total está abierto por año 2020, por año 2021 y desde agosto a diciembre del 2022. ¿Ok? Ahora, la gerencia ha previsionado, aquí está el dato en la derecha, ha previsionado 27.517 como incobrable. Lo ha previsionado 27.517 como incobrable. Muy bien. Y su saldo al final en el estado financiero es 214.466. Nosotros, esa es la información que nos dio el cliente. Nosotros lo primero que averiguamos, ¿cuál es la política para previsionar? Y fíjense en lo rojo de aquí abajo. Dice, la política para incobrables de la empresa define previsionar al 100% aquellos saldos con antigüedad mayor a 3 meses. ¿Ok? Mayor a 3 meses. Muy bien. Primero veamos cómo la empresa ha llegado a 27.517. Ya está contabilizado, ya está previsionado. Si se fijan, el año 2020 y el año 2021, estas dos cifras era lo que nos deben desde el 2020 y 2021. Eso suma 27.517 que está aquí abajo. Esos 27.517. Es lógico. Si la política dice hay que previsionar al 100% aquellas cuentas por cobrar a más de 3 meses, esto ya es más de 2 años atrás, el 2020 es 2 años, el gestión 21 es 1 año. Entonces está bien que esté previsionado 27.000, pero dice mayor a 3 meses. Y fíjense que en agosto hay una cuenta por cobrar de 18.500 y en septiembre hay una cuenta por cobrar de 29.56, 29.056. Eso no está previsionado. Si yo sumo 18.500 y 29.056, me da una previsión no contabilizada de agosto y septiembre del 22 de 47.556. ¿Ok? 47.556. Entonces, eso no lo había considerado la empresa. El auditor debe sugerirlo como ajuste a la gerencia. Y el auditor define la verdadera o el saldo definitivo de previsión para incobrables debería ser 75.073, no solamente estos 27.517. ¿Ok? ¿Y qué ajuste va a sugerir? Va a decir pérdida en cuentas incobrables por 47.556 contra previsión para cuentas incobrables por 47.556. Eso es cuando tiene política. ¿Alguien tiene una pregunta de todo lo que hemos hablado ahora, de cuentas por cobrar, de disponibilidades? ¿Quiere que le explique algo que no ha entendido bien? Porque en las clases también doy eh, algunos consejos o cuento anécdotas que me han pasado y que les sirve para experiencia, digamos, ¿no? De cosas que les pueden suceder. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bien, a ver, si hacemos un pequeño resumen de lo que hemos hablado el día de hoy y que se está grabando ahí. En disponibilidades que se presenta Caja y Bancos, quiero probar estas aserciones
u objetivos de auditoría, que son existencia, disponibilidad, derechos, exactitud, presentaciones de revelación. ¿Qué procedimientos debo hacer, mis estimados? Primero, ver qué controles hay sobre caja y bancos, solicitar estados de cuenta, observar los arqueos. Y aquí quiero aclarar algo. En muchos trabajos donde yo iba en diciembre al arqueo, decían, esperen a que el auditor llegue y que él haga el arqueo. Error garrafal, ni siquiera el auditor interno debe hacer eso. Porque hacer un arqueo es básicamente recontar el dinero que se tiene en caja. ¿Y quién debe hacer el recuento? Alguien de administración. Si el auxiliar maneja la caja, el contador debe hacerle el arqueo, porque es un tema de control interno de la empresa. El auditor no es parte de la empresa, no es parte del sistema administrativo. Ese es un gran error. El auditor tiene que presenciar el arqueo, pero no puede hacer, porque aunque sea auditor interno, no es parte del área administrativa, es parte del área de control. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es presenciar el arqueo, si está todo de acuerdo, sacar una fotocopia y eso poner a nuestros papeles de trabajo. Entonces, olvidémonos de que el auditor tiene que hacer el arqueo, porque no es su labor administrativa. Les decía, revisar las conciliaciones bancarias al 100%, realizar las confirmaciones al 100%. Reitero, 100%. No hay 70% en bancos. Revisar las transferencias de fin de año y verificar adecuada presentación y revelación. Les he mostrado acá la composición de una conciliación bancaria que básicamente consiste en partiendo del saldo del extracto, llegar al saldo contable o al revés, o partiendo de ambos saldos, hay diferentes formas, pero lo más importante es el contenido de las partidas pendientes. Deberían de ser razonables, no deberían ser antiguas, no debería haber cobros que te hace el banco sin que tú sepas el por qué. ¿Ok? Segunda cosa, mandar las confirmaciones bancarias. Obviamente la empresa es la que tiene que mandar, incluyendo que nos informen a nosotros como auditores todos los saldos relacionados con ese banco. En cuentas por cobrar, habíamos dicho ya que al ser un activo, tengo que incluir a clientes, o sea, cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, y nos enfocamos primero en siempre pedir, considerar el control interno. O sea, ¿qué controles hay para cuentas por cobrar? ¿Quién autoriza los créditos? ¿Quién autoriza las ventas a crédito? ¿Cómo controlan la antigüedad, los plazos, etcétera? ¿Cómo se controla la Luego, solicitar los estados de cuenta y conciliar con el mayor. ¿Qué son los estados de cuenta? La composición del saldo. Hugo me debe tanto, Paco tanto, Luis Carlos tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Realizar la confirmación de saldos con un 70% mínimo de alcance. Enviar la carta, que la empresa le envíe la carta a sus cuentas por cobrar para que esas empresas nos contesten. Mientras, verificar cobros posteriores. Si estoy auditando a diciembre, yo voy en marzo, quiero saber cómo se ha comportado ese saldo por cobrar entre enero y febrero. Lo que voy a ver es los cobros posteriores, analizar los documentos de respaldo y revisar la previsión para incobrables y analizar transacciones con partes relacionadas. Hemos hablado partes relacionadas, empresas de un mismo grupo. Y aquí está. Entonces, yo tenía este estado de cuenta que llega a un total de 137.453. Yo seleccionando los saldos más grandes, que son estos cuatro, llego a un 89%, lo ideal que sea mayor al 70%. Entonces, yo les mando confirmación. Les mando es un decir, porque en realidad la empresa a la que le estoy haciendo auditoría es la que manda la confirmación a sus clientes, indicándoles que me contesten o que nos contesten a nosotros directamente como auditores. Esta es la mejor técnica de auditoría, la evidencia de mayor calidad cuando un externo, ya sea banco o cuentas por cobrar, me confirmen. Es la mejor, pero no siempre es posible aplicarla. No aplica cuando hay saldos inmateriales, pues no vale la pena
confirmar por 20 bolivianos, ¿no? A un cliente. Si son saldos inmateriales, no vale la pena. También les puedes resultar en un procedimiento ineficaz, ineficiente, tonto, cuando, por ejemplo, los clientes son N, los clientes de La Paz, los clientes de Entel, los clientes de Telecel, Viva, etcétera. Son un montón, no tiene sentido y ni tienen obligación de contestar. Les decía también los bancos comunales, ¿no? Bancos del área rural, a los cuales es mejor ir a visitar con el oficial de negocio y ver sus documentos ahí, si se reciben los préstamos, etcétera. Clientes de electricidad, de agua, que son N, no es conveniente, ¿ok? Y no todas las empresas tienen cuentas por cobrar. Hablábamos de Puertos Copacabana, que no deberían tener cuentas por cobrar porque todo es en efectivo o con tarjeta. También decíamos, si no, no te han contestado porque no es su obligación, revisa cobros posteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes un saldo de 122,000, acá 122,000 en cuentas por cobrar en estos 4 que has seleccionado y tienes que ver pues cuánto te han pagado en enero y febrero porque tú estás viniendo a marzo. Pero no solamente ver el número que han cobrado o que te han pagado, sino verificar que se cumple el contrato o que ese dinero haya entrado a cuentas de la empresa, ¿ok? Y que se estés respetando los contratos, por ejemplo. Luego, también tienes la opción de revisar los documentos de respaldo. ¿Por qué se ha originado la cuenta por cobrar? Hay contratos, hay facturas, hay entrega de bienes, no sé. Respaldar que sí existe esa cuenta por cobrar, respaldar que sí es un derecho esa cuenta por cobrar, respaldar que sí está bien valuado, por ejemplo. ¿Ok? Y por último hablábamos de la previsión para cuentas incobrables. Lo que se tiene que saber, preguntar como parte del control interno es si la gerencia tiene una política para estimar cuentas incobrables y también un castigo. ¿Cuál es la diferencia? La previsión es cuando se sospecha que no te van a pagar. Entonces es una estimación. Y el castigo es cuando se tiene certeza del monto que no vas a poder cobrar. Lo importante es que ustedes se pidan un estado de cuenta como el que están viendo en pizarra, que esté clasificado por meses, por años, y verificar si hay una política. En este caso, en esta empresa dicen que todo mayor a 3 meses que no haya sido cobrado debe ser previsionado. A gestión 2021 y 2020 ya de entrada son previsionados y está en la contabilidad. Previsionados como incobrables 27,517. Pero se han olvidado de que agosto y septiembre del 2022 nos deben y es mayor a los 3 meses, porque los 3 meses vigentes son diciembre, noviembre y octubre. Por lo tanto, agosto y septiembre sumamos lo por cobrar y lo previsionamos. En este caso, la política es de 100% lo mayor a 3 meses. Entonces, la suma de los 47,556. La previsión real debería ser 75,073. Entonces, tengo que sugerir el ajuste, pérdida en cuentas incobrables contra reguladora de activo, previsión para cuentas incobrables. Ahora, estoy diciendo sugerir, no le puedo obligar a la empresa a que contabilice. Si no contabiliza, yo tengo que evaluar cuán significativo es lo no contabilizado. Puede ir al informe si supera el nivel de materialidad. Recuerden, el nivel de materialidad es un numerito que el auditor dispone para el estado financiero, que el auditor establece y los errores no deberían de pasar sobre ese número. Y si hay errores mayores a ese nivel de materialidad, deberían de ser ajustados. Y si no quiere ajustar, hay que ver la forma en cómo va a golpear eso al informe de los auditores. ¿Okay? Ahora, en muchos clientes no hay la política, pero un gran parámetro es saldos del año pasado que están sin movimiento, automáticamente debemos de sugerir su previsión, porque no es muy razonable que en una empresa comercial le queden, o sea, no es muy lógico, digamos, que queden saldos por cobrar por ventas. Sí puede haber en un banco cuentas por cobrar a 20 años,
no hay problema, simplemente es clasificar en cociente y no cociente. Ahora, cuando los bancos también, es decir, en mora, tienen sus previsiones. Entonces, habría que ver. Si estuviera yo auditando un banco, me tengo que obtener la norma de la ASFI que habla de las previsiones y verificar si el banco ha cumplido. Pero en otras empresas, como ven en la pantalla, que no son reguladas, es la política determinada por la gerencia en base a lo que sucede con su negocio. No es lo mismo, reitero, la fábrica Monopol, que Entel, que el Banco Nacional, que la Universidad Católica en sus cuentas por cobrar. Sus previsiones pueden ser totalmente diferentes. Depende del tipo de negocio, de la actividad que haga, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tiene política para incobrables, no es deber del auditor hacérselo o diseñarle. No, simplemente en base a sus criterios puedes previsionar aquellos que estén a más de un año sin cobrar. Entonces dices, estos montos deberían de previsionarse. ¿Ok? Entonces, hay muchas formas para auditar una cuenta. Tengo que ver primero el control interno, los estados de cuenta y seleccionar las partidas que puede ser revisadas en cuanto a documentación de respaldo, a cobros posteriores, etcétera. Ahora, ¿qué pasa cuando en el caso de Entel, de La Paz, son N clientes? Recuses a un ingeniero de sistemas, un auditor de sistemas que te ayude, porque estas cuentas por cobrar van de la mano con los ingresos. Entonces puedes revisar las dos áreas, porque son relacionadas. ¿Ok? Y ahí va a entrar a ver el software, ver los controles, nuestro auditor de sistemas, y nos va a informar si es que ha encontrado alguna observación. Pero sí o sí, si la empresa pertenece a un grupo financiero, o sea, tiene empresas relacionadas o vinculadas, sí o sí la confirmación de las cuentas por cobrar. Sí o sí. Si no, incluso se puede llegar a una abstención de opinión en el informe de seminario de papeles de... ¿Me escuchan? Sí, Sí, estimado, se le licenciado. escucha. Ok, sí, se salió de la pantalla, no sé por qué. Pero se ve la pantalla ahora, ¿verdad? ¿Y me escucharon todo? Sí, sí. No todo, lo hice, un No poquito se ha todo, sí. cortado. Ah, ok. ¿Hasta qué parte? Porque estabas repasando. Hace rato ya terminamos esto y estaba repasando. Y ahorita se me salió el compartir. No, no era mucho, estimado, lo hice. Un Ah, ya. tantito más de lo que ha Entonces comentado. vamos, ya son las 9 preguntas. ¿Qué quieren comentar? ¿Qué problema tuvieron en su empresa? ¿O qué no han entendido? Estoy abierto, estimados. Estimado, ¿podría aclararme unas dudas acerca de la previsión de lo que he mencionado del castigo? Quisiera un poquito más que nos comente, ¿no? ¿A qué se Ok, refiere más o menos eso? Por favor, ok, ok, estimado. ok. Ya. Decíamos. ¿Quién habló, perdón? Yo, estimado, por favor, eso Eric quisiera Joel. saber. A ver, Sí, un Eric. poquito más del castigo quisiera saber, Hay por dos favor, estimado. cosas que una empresa debe definir. Una empresa que vende a crédito. ¿Cuánto va a previsionar? Cuánto va a estimar que no le paguen? ¿Y cuándo va a decidir castigar la cuenta? Hay una diferencia entre las dos cosas. Cuando la empresa cree que no le van a pagar y dice, su política va a ser la siguiente. Del total de cuentas por cobrar, 15% previsionen. ¿Qué quiere decir ese 15%? Quiere decir que del total, el 15% es probable que no cobre.
Por lo tanto, si no voy a cobrar, ya no es pues la cuenta por cobrar, ya no es ese 15% un activo, porque no se va a volver en dinero, no me va a generar dinero. Entonces, lo que tienes que hacer es, o la empresa tiene que hacer es, sacar el 15% del total y registrar una pérdida. Pérdida en cuentas incobrables contra una aseguradora de activo previsión para cuentas incobrables. En el balance vas a tener cuentas por cobrar 100,000 menos su previsión, su regularizadora, 15,000 por decir. Entonces, valor neto, 85,000. Ahí estás probando la evaluación adecuada de las cuentas por cobrar. ¿Ok? ¿Se entiende ahora lo que es la previsión? ¿Recordaste cuál es la previsión? Sí, estimado, muchas gracias. Ok. Ahora tenía una duda más, Espérame, estimado, perdón. espérame. Espera, ahorita con tu duda, ahorita con tu duda. El castigo es cuando la empresa ya tiene certeza. Cuando has previsionado, no has usado cuentas por cobrar. Has dicho gasto, pérdida en incobrables contra reguladora de activo previsión. Cuando castigas, matas la cuenta por cobrar. Si ya estaba previsionada, esa reguladora lo pones al debe. Previsión incobrables contra cuenta por cobrar. O sea, ya la haces desaparecer. Y si no estaba previsionada, haces pérdida en incobrables contra cuenta por cobrar. Entonces ya lo estás castigando, lo estás eliminando. Pero eso solo se hace, mi estimado, cuando hay certeza de que no vas a cobrar. Además, cuando estás castigando, estás haciendo desaparecer la cuenta por cobrar. Eso, dependiendo del monto, debería estar aprobado por el directorio o por los socios, porque a ellos, al hacer el ajuste de castigo, les estás privando de una cuenta por cobrar. Entonces deberían de autorizarlo. Ahora sí, Eric, ¿cuál era la siguiente pregunta? Ah, ya, muy bien, estimado, muchas gracias por la aclaración. No, no sé si se da mi escenario, quizás suena algo absurdo o ridículo, ¿no? Pero a ver, lo voy No, a no, no, no comentar. hay nada de eso, dime. Yo Ah, aprendo mucho. No, no sé, pero podrá y no ser este escenario. Habría la probabilidad de que, digamos, en todo caso, una vez que alguna empresa lo haya castigado, la previsión, es decir, que ya la hemos dado, de hecho, por perdido y por X motivos, razón, la empresa, no sé, la X empresa que nos debía ese dinero, una vez que nosotros ya lo hemos declarado definitivamente con ese dinero perdido y nos paga, por decir, en X Ya, motivo, pero nosotros definitivamente ya lo hemos dado por perdido y nos está bien. pagan. Sí, ¿qué Ahí hay pasaría en dos ese escenario, posibilidades. estimado? Tú ya lo has tú lo has previsionado, ¿ok? Pérdida contra previsión. Y viene el cliente y paga. Si estás en el mismo año, por decirte, lo has previsionado en marzo y el tipo ha venido en diciembre, estás en el mismo año, no has cesado el año. Entonces, volteas la previsión y banco contra cuenta por cobro. O sea, eliminas la previsión, registras en el banco lo que te está pagando y das de baja la cuenta por cobrar. O sea, como si te hubiera pagado al principio. ¿Ok? Ah, ya, muchas gracias, Ok, estimado. te lo Pero, repito de nuevo. Tú lo has previsionado en marzo, estaba con cuenta por cobrar, digamos 100 pesos. Has puesto pérdida en incobrables contra previsión en marzo. Ya no me voy a pagar 100 pesos, ni modo. En diciembre viene y te paga los 100. Entonces ya no tiene razón la previsión, lo volteas. La previsión contra la pérdida, eliminas la previsión. Y como te está pagando, aumenta banco y matas cuenta por cobrar, como si te hubiera pagado en la fecha correcta. ¿Ok? ya, muy bien, Bueno, estimado ese es licenciado. primer Gracias por la escenario. aclaración. Pero ¿qué pasa si previsionas en diciembre 100 pesos, pérdida contra previsión, y cierras el año y viene en junio del próximo año? Lo que comúnmente se puede, o incluso ya lo has castigado, ya has hecho desaparecer la cuenta por y el tipo vuelve después de 2 años y te paga. Entonces, como ya no hay la cuenta por cobrar, ya la has castigado, simplemente haces banco, por lo que te pagó los 100 pesos, contra otros ingresos e inclusive podrías registrarlo contra resultados acumulados porque es ingreso de gestiones anteriores. Banco contra otros ingresos o ingresos extraordinarios o resultados acumulados, porque no es de la gestión.
porque no hay otra forma de registrar ese ingreso de dinero. Don Eric, Aquí estoy, estimado. Muchas gracias por la aclaración, ¿me estimado. entendió? Me ha Y ayudado. otra Sí, cosa, me entendí Eric, para perfectamente. usted y para todos, concluido el curso, ya tienen mi número, porque soy en el grupo de ustedes, pueden escribirme si tienen alguna duda, tal vez no les conteste en el momento, pero sí lo podemos discutir o referirles a otro profesional con la respuesta. ¿Me entienden? Entonces, estamos formando una cadena en este momento para miles de cosas que podemos informar. Retribución, ¿me entienden? Cuando alguien me hace una pregunta, para mí me enriquece, porque a veces me preguntan cosas que no sé, ni idea, pero es el motivo para averiguar más. Y si tengo las respuestas en la punta de los labios, se las voy a decir. O sea, no hay aquí secretos, lo que decían los antiguos auditores, ¿no? ¿Cómo se hace esto, licenciado? Ah, no se puede, estabas en la universidad, vos debes saber, me lo han dicho. Yo tonto, pero algunos colegas dicen también eso, muy tonto. Bien, ¿alguna pregunta más antes de irnos a comer algo? Muchas gracias por su participación. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche. Gracias, De acuerdo. licenciado. Hasta mañana. Buen Gracias, descanso. estimado. Gracias, Hasta Chao, luego, profe. chicos. chao. Gracias. Buenas Nos noches. vemos. Licenciado. Adiós. Hasta mañana. Licenciado.